Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y es un gozo que nos acompañes el día de hoy. Sabes que nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que puedas compartir un momento juntos, quizás un tiempo de alimentos y compañerismo juntos con familiares, con amigos, con vecinos, ahí justo en el centro de tu hogar, y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero que vayamos directo a la palabra de Dios, a un versículo que hemos estado hablando las últimas semanas en esta serie titulada No somos iguales. Y quiero que vengas conmigo a 1 Corintios 12, versículo 12 al 14. Y dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y realmente esto es algo que debemos de recordar siempre, porque como parte del cuerpo de Cristo que somos, todos somos distintos, todos somos y tenemos habilidades, dones y características específicas. Y quiero darte una ilustración. Yo no sé si tú has oído de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Esa es una orquesta sinfónica catalogada como una de las mejores en el mundo y realmente ha sido analizada por expertos, por músicos, por personas expertas en música clásica. Y esta banda o esta orquesta realmente ha sido compuesta de los mejores músicos mundialmente. Estás hablando que son escogidos, son selectos de 80 hasta 110 diferentes miembros que tienen diferentes habilidades con un diferente instrumento, cada uno de ellos, que saben cómo ejecutar perfectamente y realmente poseen una habilidad especial. Y si te imaginas qué sucediera si todos tocaran el mismo instrumento, que si todos tocaran el violín y no hubiera otro instrumento más, y que si todos tocaran sin hacerle caso al director, sin seguir las señas, sin seguir las instrucciones de este director, yo creo que por más habilidosos que fueran en ese particular instrumento, no sonaría nada lindo, no sonaría nada hermoso, más bien diríamos que fuera un desastre. Y sabes, lo mismo sucede cuando nosotros realmente entendemos que somos diferentes, que no todos somos ni tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos realmente el mismo don que Dios nos ha dado y nos ha hecho a cada uno de nosotros, no solamente con dones y habilidades distintos, pero nos ha dado características distintas, nos ha dado personalidades diferentes. Y cuando todos logramos entender eso y cada uno hace su parte, cada uno ejecuta su don, ¿no? Y seguimos la dirección de Jesús, ese director y maestro en nuestra vida, sabes que sucede algo hermoso y precioso como lo es la música de esta orquesta sinfónica, ¿no?, de Berlín. Y cuando nos ponemos a pensar nuevamente entonces que somos creados por Dios, como lo dice ese pasaje, fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza, pero cada uno de nosotros con diferentes dones, habilidades, talentos, con diferentes personalidades. Y cuando decimos que no somos iguales, no lo decimos al hecho de que somos distintos en cuanto a razas, quizás uno mejor que otro. Sabemos que todos somos creados a la imagen de Cristo, pero todos tenemos características, personalidades diferentes con un propósito específico. Por eso es que a veces quizás nos frustramos cuando no todos piensan como nosotros, no todos opinan como nosotros, no todos reaccionan como nosotros, no todos actúan como nosotros, no todos piensan como nosotros, ¿no? Y muchas veces eso causa problemas, causa tensión, pero debemos de recordar que cada uno de nosotros, aunque somos distintos, Dios nos usa de una igual manera para poder ser parte de algo hermoso que Él está contando y narrando a través de la historia de cada uno de nosotros. Dios nos hizo únicos, con distintos temperamentos, con distintas personalidades, y hemos hablado en las últimas semanas de estas 4 quizá diferentes personalidades que quizás hemos oído de ellas antes y que hay cantidad de estudios y de exámenes que uno puede, de herramientas que uno puede usar para tratar de seguir identificando y entender mejor
como somos, como son los demás, ¿no? Y hay una personalidad colérica que son personas que tienden a tomar todo como un reto, ¿no? Todo es un reto para triunfar, todo es un reto para salir adelante y tener el control de la situación, y eso les motiva, eso es lo que los dirige en la vida. Otras personas que son sanguíneas lo que buscan es simplemente el reconocimiento de las personas. No necesariamente es un reto, pero quieren la aprobación de las personas, ¿no? Sentir que todos están bien, que es gustado por todos, y esa es una personalidad específica. Están las personas flemáticas que no buscan realmente quizás estar al frente de la situación en muchas cosas. Prefieren estar atrás, detrás de las cortinas, apoyando, ayudando en lo que puedan. Desean estabilidad. No desean cambios en sus vidas muy frecuentemente, y están las personas melancólicas que buscan todo a la perfección, ¿no? Que quieren estar siempre correcto en todo y esperan que todos actúen igual. Pero de nuevo, cuando nos ponemos a pensar en una de esas 4 diferentes personalidades que cada uno de nosotros tenemos, nos damos cuenta que no todos somos igual, ¿no? Y aunque todos tenemos diferentes personalidades, algo que hemos estado hablando y que repasamos la semana pasada es de que Dios nos llama igual a amarnos los unos a los otros, independientemente a cómo seamos, ¿no? A qué tipo de personalidad seamos. Nosotros estamos llamados a amarnos en la manera en la que hablamos, en la manera que actuamos, en la manera que decimos algo. Tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad. Esos son los frutos del Espíritu de Dios, lo que significa que es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, que hace que al momento que hablemos, que interactuemos, que actuemos, realmente lo hagamos con amor, lo hagamos con paciencia. Y la semana pasada yo te di un reto, y el reto era que hubiera evidencia del Espíritu de Dios en nuestra vida por la manera en la que hablamos y tratamos a los demás. ¿Realmente hubo esa evidencia en tu vida esta semana a través de tus palabras? ¿Tus palabras reflejaron ese amor, esa amabilidad, esa gentileza del Espíritu de Dios a través de ti? ¿O me dices ahora, no, hay problemas? Realmente mis palabras no fueron las mejores, ahora hay tensión, ahora hay problemas, no solamente en el trabajo, pero también en la familia, o quizás me metí en problemas y hubo una discusión y hubo un desacuerdo, y ahora ya no sé qué hacer. Ya me metí en problemas porque hice exactamente lo opuesto a lo que este pasaje de 1 Pedro 3:9 nos dice. Dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Y dices, bueno, hice exactamente lo opuesto. No respondí con una bendición. No respondí mal. No respondí bien con mal, o no respondí mal con bien, sino respondí mal con mal, ¿no? En la manera que me atacaron, así respondí. Y quizás reconoces que no siempre podemos hacerlo. En nuestras fuerzas es difícil, pero el Espíritu de Dios lo puede hacer. Pero el problema ahora es que ya está ese problema. Ahora, ¿cómo vamos a solucionarlo? ¿Cómo podemos realmente ahora corregir ese problema? Y de eso es lo que quiero hablarte el día de hoy, porque sé que Dios nos llama y que nosotros sabemos debemos de perdonar. ¿Cómo debemos de perdonar? ¿Cómo debemos de solucionar esos problemas que muchas veces ocurren no solamente como familia, con personas en el trabajo, pero especialmente dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Constantemente hay problemas que suceden debido a algo que alguien dijo, debido a lo que escuché. Estas conversaciones crean conflicto. El problema es cómo las solucionamos. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo nos llama a hacerlo? ¿Cómo nos llama a hablar? Que sabemos nos llama a comunicarnos y a tratarnos con amor en nuestras palabras. Pero si eso obviamente llega a pasar, que hay problemas, que hay tensiones, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cómo debemos de proceder? Así que quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 18, del 15 al 17, y ese va a ser nuestro pasaje de enfoque este día. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos.
Nos vamos claramente aquí, Jesús le está hablando a sus discípulos y les está diciendo cómo deben de tratar a los miembros de la iglesia, no a sus hermanos, cómo deben de tratarse. Nos ha dicho que debemos de tratarnos con amor, y ese amor se va a reflejar en nuestras acciones, se va a reflejar en nuestras palabras, ¿no? Que nos hablemos con amor, pero llegan a haber momentos que hay problemas y que surgen problemas dentro de la iglesia, dentro del grupo de hermanos, y aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos que deben de tratarse con amor. No les está diciendo exactamente cómo deben de corregir esa ofensa, ¿no? Cómo llevar quizás a evidencia el pecado en una vida de una persona, y nos da claramente 3 diferentes pasos a seguir. El primero de ellos dice que es ir en privado o ir a tu hermano. Lo que ese versículo 15 nos dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Te está retando a que lo hagas, y dice que si lo haces y él te escucha y confiesa su pecado, pues has recuperado a esa persona. O sea, has llegado a poder corregir el problema en amor. No el que no vayas a criticarlo, pero que vayas y le hagas ver, ¿no? Si hay un problema en una conversación, si hay un problema en una plática, porque quizás te sentiste atacado, te sentiste herido y surgen ese tipo de roces, ¿no? Porque de nuevo entendemos, no todos somos iguales, pero aún así puede que haya algo que puede causar ese problema. Dice, nos está retando a que vayamos a esas personas y le hagamos ver, que aclaremos hasta cierta manera eso, porque el problema es que, lo dijimos la semana pasada, tendemos a asumir lo que la persona quiso decir. Asumimos que sus intenciones no eran correctas, ¿no? Asumimos que lo dijo intencionalmente, o asumimos que saben cómo herirnos o cómo ofendernos y por eso lo dijeron, ¿no? O asumimos que realmente tienen un problema con nosotros cuando quizás la verdad es que no lo es. No siempre ese es el caso. No te estoy diciendo que no sucedan, ¿no? Que sí hay momentos en los que yo sé, respondemos mal por mal, ¿no? Decimos algo con una intención mala. Aún ahí es importante que podamos ir a ese hermano y corregirle, ¿no? Y decir, mira, esto y esto que dijiste me hirió, me hizo sentir de esta forma, y poder entonces tener un diálogo y poder llegar en amor a resolver un problema. Pero debemos de recordar que no todos naturalmente hablamos de la misma manera, no todos nos comunicamos igual. La semana pasada brevemente dijimos, ¿no? De esas 4 personalidades, los coléricos tienden a hablar directo con un tono fuerte que interrumpe, y quizás puedes sentirte atacado de esa manera, pero quizás no era la intención. Ahora, de nuevo, no es una excusa para que seamos de esa forma, pero sí tenemos que ser conscientes que eso puede pasar. O una persona sanguínea puede que recordemos que tiene un tono variante, que le gusta hablar, que tiene un ánimo, ¿no? Con todo el tiempo, que siempre está hablando de una manera de que se calle, y esa es la manera natural de esas personas hablar. Los flemáticos tienen por lo general entonces un tono más suave. Ellos tienden a escuchar más que hablar. Esa es la manera natural de una persona así, el comunicarse. Por último, los melancólicos dijimos que tienden a ser monólogos, monótonos, quiero decir, que no varía mucho su volumen, no hablan fuerte, no hablan suave, tienden a estar casi siempre igual. Desean aclararlo todo, tienen información, tienen números exactos, tienen lógica que seguir, y esa es la manera que se comunican. Entonces debemos asumir las cosas, porque diferentes personas nos van a hablar de diferente manera, y nosotros también entendemos que tendemos a procesar o a recibir cosas, depende de nuestra personalidad igual. Entonces, con mayor razón, si surge un problema, si surge un desacuerdo, si surge algo que quizás tú sientes una persona dijo con una intención equivocada, lo primero que Dios nos está diciendo, y Jesús le dijo a sus discípulos cuando sucediera ese problema dentro de la iglesia, dentro de sus hermanos en Cristo, es que vayan a ese hermano y le hagas ver lo que sucedió, que lo aclares. Y dice que si lo logras, si se lo logras reconocerlo, si esa persona reconoce que quizás sí actuó mal o no lo fue y se soluciona el problema igual, pues se salvó esa relación, se salvó esa persona. Entonces debemos de tener claro que debemos de ir a esa persona primero. Luego nos dice que si eso no funciona, entonces nos dice ir con un testigo, ir con 2 o 3 personas. El versículo 16 nos dice, pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Vemos que es importante entonces que con amor volvamos a esa persona, volvamos y le hagamos ver la falta, le hagamos ver quizás dónde está el problema, dónde quizás yo me sentí atacado, dónde hubo algo que causó dolor o problema en mi vida,
pero que lo hagamos, dice, en privado. No nos está diciendo que vayamos y lo pongamos en evidencia delante de todos, ¿no? Que lo hagamos en privado. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Cuando quizás no nos escucha una primera vez, lo que vamos entonces es vamos a todo mundo a decirle todo lo que ha pasado y lo contamos a todas otras personas, menos con la persona que debemos de ir a hablar la situación, y tendemos a empeorar las cosas porque no soluciona realmente nada el hecho que quizá vayamos a hablar a los demás de ese problema, de lo que dijo, cuando quizás no hemos hecho eso, no hemos ido a hablar con él primero, no hemos ido con otro grupo de hermanos a hablar con esa persona. Y número 3 nos dice entonces ir a los líderes. El último es poder ir quizás al pastor, poder ir con un líder de la iglesia y poder entonces confrontar a este hermano, a esta persona. El versículo 17 dice, aún si la persona se niega a escuchar, entonces lleva el caso ante la iglesia, llévalo con los líderes, dice. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, pues trata a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos. En otras palabras, ya no es tu responsabilidad, ¿no? Si llegaste a ese punto, si llegaste al paso 3, el paso 1 fuiste con él y no hubo una solución. Paso 2, fuiste con un hermano o dos para poder confrontarle, para poder aclararle. No funcionó, llegaste. Número 3 es poder ir con el líder, con los líderes de la iglesia, con el pastor, y poder entonces confrontarlo. Y si eso no pasó, ya no es tu responsabilidad realmente o no que pase con la persona, ¿no? Ya eso dice la palabra de Dios. Ya de una manera dice considerar a una persona como un pagano, o sea, quizá no una persona que conoce de Dios, no una persona que tiene el amor y el Espíritu de Dios en su vida. Pero si nos damos cuenta, muchas veces nosotros nos saltamos paso 1 y 2 y vamos directo al número 3, ¿no? Cuando surge un problema y alguien me hirió, vamos directo al líder, al pastor, ¿no? A contar y a decir las cosas, y nos saltamos los pasos 1 y 2. O sea, estamos queriendo quizás que otra persona intervenga, pero Dios nos está diciendo, y Jesús aquí le está diciendo claramente a sus discípulos cómo hacerlo, porque cada uno tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Nos está llamando a que lo hagamos con amor, independientemente a qué tipo de personalidad podamos tener. Todos estamos llamados a hacerlo, a buscar armonía, a buscar el perdón de los demás y a poder perdonar nosotros también a los demás. Ahora, ¿por qué nuevamente es que esto no sucede por lo general en la iglesia, ¿no? Cuando vemos divisiones, cuando vemos enemistades entre hermanos y resultan otros yéndose y otros quedándose, ¿por qué es que eso sucede? Quizás tú no sabías este proceso que Dios está mencionando aquí en este pasaje el día de hoy de Mateo. Quizás tú no habías oído el orden de lo que Dios tiene que decir respecto a cómo solucionar quizás un problema, un desacuerdo dentro del grupo que somos parte del cuerpo de Cristo. Quizás no lo sabías, quizás no lo entendías, pero te has preguntado por qué es que nos herimos, por qué es que nos lastimamos continuamente, por qué es que esto sucede tan frecuente dentro de la iglesia. Yo creo que si somos realistas, tenemos que ver que, de nuevo, no todos somos iguales. No todos tenemos realmente el mismo temperamento, no todos tenemos y ni actuamos, ni reaccionamos, ni hablamos de la misma manera. Y si no lo tenemos, también tenemos que entender que por lo mismo también tenemos diferentes expectativas de las cosas. Depende la personalidad que nosotros seamos. Todos tenemos una expectativa diferente, no solamente de nosotros mismos, pero de los demás. Todos esperamos que los demás se comporten y actúen y hablen conforme a nuestras necesidades y a nuestras expectativas. Si somos muy honestos, eso es lo que deseamos y esperamos de todos. Cuando hablamos, cuando oímos, cuando actuamos, cuando hay problemas y cuando estamos en un diálogo con alguien, tenemos esta expectativa y queremos que todos se comporten y actúen y hablen conforme a nuestras necesidades y a nuestras expectativas. Y ese es parte del problema, porque quizás a veces no podemos resolver esas pequeñas diferencias. El problema, nuevamente, en cuanto hablamos de expectativas, es que depende de la personalidad que tú puedas tener. Tienes diferentes expectativas. Una persona colérica, esa persona directa, tiene un nivel de expectativa alto de los demás. En otras palabras, espera bastante de otras personas en cuanto a responsabilidades, tareas, asignaciones. Tiene una expectativa alta de las personas, aunque a veces en su propia expectativa de él mismo quizás no es tan alta como los demás.
tiende a decir, bueno, he hecho un buen trabajo y merezco no dar lo último de mí para esta última parte, pero sí espero lo último de todos los demás, ¿no? Puede que suceda de esa manera. La persona sanguínea tiene un nivel de expectativa más bajo, no necesariamente de los demás, pero también de él mismo. O sea, una persona con ese tipo de temperamento, no importa si no se llevó a cabo o no el proyecto, no se terminó la reunión, no se cumplió el objetivo, pero siempre y cuando todos hayan tenido un buen tiempo y haya sido un tiempo agradable, no importa, ¿no? No hay una expectativa alta de los demás ni de uno mismo. Ahora, no es que esté mal, es simplemente un diferente temperamento y diferente personalidad. Las personas flemáticas tienen un nivel, una expectativa alta de ellos mismos. En otras palabras, esperan bastante de ellos, pero no tienen una expectativa alta de los demás, ¿no? Esas personas flemáticas que tienden a ayudar y apoyar más muchas veces, entonces tienen esa expectativa alta de ellos, de lo que tienen que hacer, pero no esperan mucho de otras personas. Y por último, los melancólicos tienen un nivel y expectativa demasiado alto, no solo de ellos mismos, pero de los demás. Ellos van a darte lo mejor y van a hacer el 100% de ellos en el trabajo que van a hacer, pero están esperando todos y tienen la expectativa que todos lleguen a ese nivel con ellos. Pero ¿qué pasa si una persona entonces melancólica tiene una expectativa de un sanguíneo que no tiene una expectativa alta ni de ellos mismos ni de los demás? Tiende a haber problema, tiende a haber desacuerdo. Entonces nos damos cuenta que no todos somos iguales. Nos va a pasar en el trabajo, nos va a pasar en la casa, nos va a pasar en reuniones, en el colegio, en la escuela, especialmente dentro de la iglesia, no dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes expectativas, diferentes maneras de hablar, diferentes maneras de expresarnos, de procesar las cosas. Y muchas veces entonces nos sentimos heridos, nos sentimos lastimados por lo que otra persona quizás dijo o cómo actuó. Pero debemos de entender nuevamente que no todos somos iguales. Ahora, de nuevo, eso no es excusa. Eso no es excusa para que entonces simplemente nos aguanten de cierta manera y que siendo realistas nosotros y entendiendo cómo somos, debemos de recordar que Dios desea transformarnos. Él desea transformarnos conforme a su espíritu, ¿no? Y que podamos reflejar quién es Él y podamos reflejar con amor, con paciencia, ¿no? Con bondad realmente en el momento que hablamos e interactuamos con los demás. Recordemos que Dios hizo todo diferente, pero debemos dejar que el Espíritu de Dios nos guíe y nos transforme conforme a la imagen de Cristo. Entonces, de nuevo, no todos tenemos esas diferentes expectativas, no todos tenemos quizás una idea igual de las cosas. Si te pones a pensar, si muchas veces, si dijéramos que tengas que darme un número del 1 al 10, donde el 1 es muy bajo, el 10 es lo más alto, y donde más o menos tú ubicas este periodo de tiempo, este porcentaje de tiempo. Por ejemplo, si yo te digo algunas veces, ¿qué significa algunas veces? 1 es nunca y 10 es siempre. Entonces, algunas veces, ¿en qué porcentaje tú pones esa palabra de algunas veces? ¿La pensaste? Muy bien. Entonces, en base a ese algunas veces, yo te puedo decir, bueno, algunas veces llegas tarde al trabajo. Es cierto, si tú pensaste que algunas veces eran 4, entonces significa que tú 4 de 10 veces llegas tarde al trabajo. Algunas veces, quizás estaba más alto de lo que pensaste o más bajo, no sé. ¿Qué tal usualmente? Del 1 al 10. 1 es nunca y 10 es siempre, ¿no? Usualmente, ¿en dónde colocas usualmente? Bueno, ese número que pensaste entonces significa que esa es la cantidad de veces usualmente me lavo las manos después de usar el baño. ¿Es cierto o no es cierto? Usualmente. Ok, digamos siempre. ¿Qué significa siempre para ti del 1 al 10? Significa entonces que siempre estás correcto, que siempre das a Dios tus diezmos, tus ofrendas. Vemos que en algún momento ese uso de palabras o digamos un nunca, ¿no? No todos tenemos una misma idea o un mismo porcentaje de tiempo y da un margen demasiado alto a error. Entonces muchas veces cuando nos comunicamos, cuando estamos hablando y teniendo conversaciones, vemos que puede haber un margen muy distinto, un promedio bastante diferente de las cosas que nosotros quizás estamos pensando. Y por lo mismo no debemos asumir, ¿no? Pero que debemos de hablar y buscar la verdad. Entonces, si nos ponemos a pensar, Dios nos hizo conforme a su imagen, a su semejanza. Sabemos que Dios nos hizo perfectos, hombre y mujer, en base a su imagen.
pero también nos hizo diferentes porque nos dio a cada uno de nosotros diferentes dones, nos dio diferentes habilidades, nos dio diferentes personalidades. Y lo hizo con un propósito porque desea usarnos a cada uno de nosotros específicamente con esas personalidades, con esas características, pero debemos de reconocer que aún en cada una de nuestras características y personalidades va a haber espacio y hay áreas de pecado que no desea que las usemos o que sigamos viviendo de esa manera. Él desea transformarnos, por eso nos dice que su palabra desea transformarnos día a día conforme a la imagen de Él, para que entonces sea Él a través de nosotros y que podamos entonces hablar, demostrar, reaccionar, hablar con amor, con alegría, con paciencia, con gentileza, con bondad, con humildad. En toda área de nuestra vida, en la manera que hablamos, en la manera que actuamos, en la manera que perdonamos, ¿no? Que nos perdonamos uno a otro. Y quizá tú me puedes decir, bueno, pero es que estoy cansado de tener que perdonar, porque las cosas nunca cambian, ¿no? Siempre vuelve a decirme lo mismo, siempre vuelve a suceder ese problema y estoy cansado quizá de tener que perdonar. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos respecto a eso en Lucas 17, 3-4, y les dice lo siguiente: así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agrevia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Y quizás es lo que tú piensas, ¿no? Pero es que estoy cansado de tener que perdonarle. Estás diciendo que le tengo que perdonar cada vez que regrese. Y aquí Jesús les estaba animando a sus discípulos nuevamente a buscar la restauración dentro del cuerpo de Cristo. Les está hablando específicamente a lo que se refiere como cuerpo de Cristo, ¿no? Les está hablando la importancia de reprender el pecado con amor, ¿no? Esas faltas con amor, perdonándose mutuamente, llevándoles al arrepentimiento, reflejando entonces así la gracia de Dios dentro de la comunidad de Cristo. Pero no importa qué tipo de personalidad tú tengas, todos estamos llamados a buscar esa armonía y a perdonarnos unos a otros. Ahora es claro resaltar que aquí está diciendo claramente que si hay arrepentimiento, que le perdones. Y tú sabes realmente cuando hay o no un arrepentimiento genuino en alguien, ¿no? Cuando vas y quizás le confrontas a alguien, tú sabes realmente cuando hay un cambio genuino o no. Arrepentimiento, por definición, significa cambiar de mente o cambiar de manera de pensar. En otras palabras, nos está diciendo que debe haber un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? El poder realmente apartarnos del pecado y poder dirigir nuestra vida hacia Dios. Que sea una acción continua, un acto de arrepentimiento continuo, no solo de palabras. Tiene que haber realmente un cambio. Y recuerda que si el Espíritu de Dios entonces desea transformarte, y si el Espíritu de Dios está en ti, entonces no puedes estar cometiendo la misma falta sin que el Espíritu Santo te esté redarguyendo. Si realmente hay un arrepentimiento genuino porque el Espíritu de Dios está obrando en ti, entonces eventualmente vas a dejar de hacer esas cosas, vas a dejar de cometer ese mismo problema, esa misma falta. Y es importante que entendamos eso, porque el día de hoy, si quizás tú estás siendo abusado, si estás siendo lastimado intencionalmente por alguien que quizás no realmente está demostrando un arrepentimiento genuino, no es algo que debes de tolerar ni perdonar. No está diciendo eso realmente la palabra de Dios aquí. Está hablando específicamente dentro del cuerpo de Cristo, cuando hay ese conflicto, cuando hay esas discordias, ¿no? Entre hermanos, te está diciendo que haya un arrepentimiento genuino, y Dios les está hablando a sus discípulos específicamente, les está instruyendo la importancia de poder reprender a un hermano con amor, de poder ir a ese hermano que cometió esa falta con amor y perdonarle ilimitadamente. Que haya realmente un arrepentimiento dentro del cuerpo de Cristo y así reflejar el amor de Dios, reflejar quién es Dios como cuerpo de Cristo que somos. Y nuevamente Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y les recuerda que realmente deben de perdonarse ese mensaje que Cristo les dio. Y en Colosenses 3:13 les está diciendo: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros igual. Nuevamente está hablando
de la importancia de poder perdonar cuando ese arrepentimiento genuino está en el corazón del hermano, cuando el Espíritu de Dios está redarguyendo ese corazón y le está haciendo ver ese pecado, le está haciendo ver ese mal, ¿no? Y poder entonces buscar la reconciliación entre hermanos. Y eso le está escribiendo directamente a la iglesia. Y esto quizás de una manera nos recuerda, nos muestra que no somos la única quizá iglesia, o en donde tú estés, no somos los únicos que quizás enfrentamos o tenemos este problema, ¿no? Vemos que Pablo tuvo que escribirle a esa iglesia específicamente en base a esto. Significa que ya habían ese tipo de situaciones pasando desde entonces. Y les anima a que busquen realmente esa reconciliación. Te está diciendo, ve en privado y habla con tu hermano. Luego, si no sucede nada, ve entonces con un testigo. Y si no sucede nada, entonces ve con los líderes. Pero recuerda que Dios nos está llamando, no importa qué tipo de personalidad seamos, aunque sabemos y entendemos que somos diferentes, pero debemos de hablar, de actuar, de pensar, de reaccionar con amor los unos a los otros, porque esa es la evidencia que somos los discípulos de Cristo. Y no hay ninguna excusa el que tú seas un tipo de personalidad a otra. Esa no te excusa. Debes que recordar que el Espíritu de Dios entonces es el que va a trabajar en tu vida, te va a transformar conforme a la persona de Cristo. Y debemos entonces dejar que ese amor de Cristo, que la gracia de Cristo, que la paciencia y la amabilidad que Cristo nos da sea la que brote a través de nosotros. Así que quiero dejarte este reto para terminar el día de hoy. Que haya evidencia del Espíritu de Dios en nuestra vida por la manera que tratamos y hablamos y perdonamos a los demás. Que realmente haya amor en la manera en que nosotros tratamos, hablamos y perdonamos a los demás. Yo sé que Dios desea que haya armonía dentro del cuerpo de Cristo. Por eso nos creó a cada uno de nosotros parte del mismo cuerpo, pero todos con una capacidad, todos con un don distinto, con una personalidad diferente, pero con un propósito específico para honra y gloria de su nombre. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que tú nos hiciste a cada uno de nosotros diferentes, Señor. Nos diste quizás una personalidad, un don, Señor, características distintas, Padre, pero lo hiciste con un propósito, lo hiciste porque deseas usarnos, Señor, de esa manera, deseas usarnos con esa personalidad y con esas características, Señor. Pero a la vez también reconocemos que hay áreas de nuestra vida que no te agradan, hay áreas de nuestra vida, Señor, que son pecaminosas. Señor, y el día de hoy queremos ponerlas delante de ti y pedirte que tú seas el que transforme esas áreas en nuestra vida, ese carácter, Señor, poder moldearlo, Señor, conforme a tu imagen, moldearlo conforme a tu carácter, Señor, y así poder reflejar amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Señor, control propio en la manera en la que actuamos, en la manera en la que hablamos, Señor, y también en la manera en la que somos capaces de perdonarnos unos a otros. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos la has dado el día de hoy, y te pido que nos ayudes, Señor, al tomar esta decisión y dar este paso, Señor, de fe en querer, Señor, a amar y perdonar a los demás en la manera que tú nos has llamado a amar y a perdonarnos unos a otros, Señor. Te damos a ti toda honra, toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte brevemente que obviamente el enemigo no desea que vivamos de esa manera y va a tratar de hacer que entremos en discordia, en problemas unos con otros, pero recuerda que Dios desea restaurarnos. Dios está transformando nuestra vida cada día, y no importa lo que estemos sucediendo y que sentimos que no tenemos fuerzas para hacerlo, recuerda que Él nos sostiene en su mano en todo momento y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.